Antes de entrar en la pasión, hay una meditación que es consecuencia de la de ayer, del llamado del Rey, que San Ignacio pone todavía dentro de la segunda semana, que se llama la meditación de las dos banderas. Esta meditación, decíamos, es consecuencia de la de ayer, es decir, del llamado de Cristo como Rey que nos llama para conquistar todo el mundo y todos los hombres. Veíamos como una imagen de ese llamado la tentación de Jesús en el desierto, cuando el demonio le muestra todos los reinos de la tierra que están de algún modo en su poder por el pecado y le dice: todo esto es mío, te lo daré si me adoras. Y Cristo se niega a recibirlo de manos del demonio. Pero Cristo se lanza a conquistar esos reinos, es decir, a arrancar a los hombres en sus almas y también a arrancar el influjo que el pecado tiene en todo el orden de la sociedad. Evidentemente, esa conquista de Cristo supone una lucha. El demonio no se resigna a entregarle a Cristo sin lucha aquello que Cristo quiere arrancar de su poder, aquello que Cristo quiere conquistar. El llamado del Rey, entonces, cuando nos hemos decidido a seguirlo en esa empresa de conquista de todo el mundo y de todos los hombres, nos pone en una situación de lucha, en una situación de combate. Y esto es algo que es fundamental en la vida cristiana. Cuando hablamos de la Iglesia, sabemos que la Iglesia de Cristo tiene como tres niveles o tres estados. Una es la Iglesia triunfante, la de aquellos que ya han llegado al final del camino, la de los bienaventurados, la de los santos en el cielo que dan gloria a Dios. Ya este mismo nombre significa combate, hay un triunfo, hay una victoria. Ellos han ganado esa batalla interior, han salvado el alma, han sido fieles. Luego está la Iglesia purgante, es decir, la que se purifica en el purgatorio esperando la llegada a la gloria. Y luego la Iglesia aquí en la tierra, un término clásico para denominar a la Iglesia aquí en la tierra, que es la Iglesia militante, es decir, la Iglesia que milita, la Iglesia que lucha. Este término es otra de esas palabras fuertes que decíamos que actualmente causan un poco de escozor en los oídos sensibles, y entonces a veces se prefiere no hablar de iglesia militante, hablar de iglesia, por ejemplo, peregrina. Bueno, es un término real, también es un término que tiene base en la Escritura. Somos peregrinos en esta tierra, nuestra patria definitiva no está aquí, sino en el cielo. Aquí estamos de paso. Es también iglesia peregrina, pero una cosa no excluye la otra. Depende cómo entendamos la peregrinación. Es decir, si entendemos la peregrinación como eran las grandes peregrinaciones cristianas, o si la entendemos como suelen ser en el siglo XX. Las grandes peregrinaciones cristianas, pensemos en los tiempos de cristiandad, en el mismo tiempo de San Ignacio. Era peregrinar a Roma, de ahí viene el nombre de romero, de romería, las peregrinaciones que se hacían a España, Galicia, Santiago de Compostela, donde estaba la tumba del apóstol Santiago, y la peregrinación por excelencia, que era peregrinar a Jerusalén, a los lugares santos, como lo hizo San Ignacio. Los lugares santos estaban todavía en poder de los moros. Esas peregrinaciones eran peregrinaciones largas, peregrinaciones que se hacían a pie, se duraban mucho tiempo y suponían peligros en el camino, suponían esfuerzo, sacrificio, hambre, sed,
incluso peligro de vida, peligro de bandidos, peligro de los infieles. Es decir, era una peregrinación que suponía verdaderamente un sacrificio y verdaderamente suponía una lucha, un combate. Bueno, si entendemos así, la Iglesia es peregrina en ese sentido, no peregrina estilo siglo XX, o sea, tour para recorrer los lugares santos en un charter, con visita también, qué sé yo, a los lugares turísticos de Europa, y dentro de eso aparecen también la vida nocturna de Roma y visita con audiencia con el Papa en la Plaza de San Pedro a la mañana, recorra París, Londres y Tierra Santa, un crucero en el Mediterráneo, visitando la isla de Capri, las islas del Mar Egeo, las islas de Grecia, y también, bueno, llegamos hasta la Tierra Santa. Y algunos entienden la peregrinación así, ¿no es cierto? Es seguir a Cristo por el camino del Calvario, pero no cargando la cruz, sino como si uno fuera pasando por el camino del Calvario en un ómnibus de lujo con asiento reclinable, azafata, servicio de Coca-Cola, whisky, mirando por la ventanita y diciendo, mira, che, por acá pasó Cristo. Ahí se cayó. Bueno, algunos entienden la peregrinación, algunos entienden la peregrinación así, ¿no es cierto? Es lo que decíamos 2 o 3 veces, ¿no? Esa frase de von Balthasar. La tentación del cristianismo de nuestros días es la evacuación de la cruz, es decir, dejar la cruz de costado, ¿no? Buscar un cristianismo fácil, un cristianismo cómodo, un cristianismo sin problemas, un cristianismo donde decíamos, donde 1 o 2 mandamientos que molestan más se los pone entre paréntesis, donde algunas verdades de la fe, que son verdades de fe, no opiniones, pero que resultan un poco exigentes o un poco duras, bueno, se las deja de costado, ¿no? Así no. Si por iglesia peregrina entendemos eso, son macanas. Es una peregrinación porque nuestra patria definitiva está en el cielo, pero el reino de los cielos sufre violencia, dice Cristo, y son los violentos los que lo conquistan, es decir, aquellos que son capaces de hacerse violencia a sí mismos, de esforzarse, de luchar, de vencer el pecado. O sea, ese camino de peregrinación es lo que decíamos, no el camino ancho que lleva a la perdición, sino el camino, el sendero estrecho que lleva, ese es el que lleva al cielo. Y por eso la iglesia celeste, la iglesia de los santos, se puede llamar iglesia triunfante, es decir, porque ha triunfado, porque ha conquistado el cielo. Es lo mismo que esas expresiones de Cristo, que pueden parecer contradictorias. En un momento el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz esté con vosotros, dice cuando aparece después de la resurrección a los apóstoles. Pero también tiene expresiones donde dice, no penséis, Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer la paz, sino la espada, la lucha, la división. ¿Y qué pasa? ¿Se contradice el Señor? ¿Qué trae, la paz o la espada? ¿Dónde está la solución? Y en la expresión que tiene el mismo Señor, no doy la paz como la da el mundo. No doy la paz como la da el mundo. Es decir, la paz de Cristo aquí en la tierra no es ausencia de lucha, no es ausencia de problemas, no es ausencia de sufrimientos, no es vida fácil, no es vida cómoda. San Pedro en un momento le pregunta a Cristo, y nosotros que dejamos todo para seguirte, ¿qué tendremos? Y Jesús le dice, el 100 por 1 en esta vida, contento San Pedro, en medio de persecuciones, le dice el Señor. O sea que la paz de Cristo, digamos, es una paz en medio del combate, es una serenidad en medio de la tormenta, es la seguridad interior que tiene el cristiano de que en medio de las dificultades, de las cruces, de las luchas, de los sufrimientos de esta vida, la gracia del Señor no nos abandona si nosotros no lo abandonamos. Muchas veces lo pienso, lo expreso con esa imagen de la tormenta en el lago, cuando Jesús estaba durmiendo en el fondo de la barca, cansado por todo el trabajo del día, entra en la barca y la tormenta lo sorprende en medio del mar, y el Señor seguía durmiendo.
No es que se hacía el dormido para probar a los apóstoles, no, verdaderamente. El cansancio era tal que no era capaz de despertarlo la tormenta. Y ciertamente era una tormenta fuerte porque los apóstoles se asustan. Los apóstoles eran pescadores, o sea, eran tipos que conocían el mar. Si se asustaron, motivo tendrían para asustarse. Y el Señor durmiendo, hasta que ya estos piensan, bueno, no va más, y entonces lo despiertan a Jesús. Señor, 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 nos hundimos. Como traduce el padre Castellani, Señor, sonamos, ¿no te importa que sonemos? Y entonces Cristo se despierta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenían miedo? Y entonces con un gesto calma el viento y calma las olas que sacudían la barca. Esa es una escena que se puede repetir muchas veces, en nuestra vida personal, en la vida de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces la tormenta no es solamente una tormenta exterior, sino principalmente una tormenta interior. Vienen las olas, viene el viento, se nos vuelve todo oscuro y en un momento nos parece que vamos a naufragar y que nos hundimos, y nos parece que el Señor está ausente, o nos parece que el Señor está dormido y que no le importa nada que sonemos. Es decir, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Y la expresión que pronunció Cristo en la cruz, ¿no? Y que no es sino uno de los salmos de la Escritura, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, sintió el abandono, aunque ese es el primer versículo del Salmo, y el Salmo termina en un canto de confianza y de esperanza. Es decir, el Señor no nos abandona. Y tenemos que saber que en esos momentos en que todo parece oscuro, en que nos vemos agitados, por la tormenta, por las olas, porque que pueden ser interiores, las tentaciones, las pasiones, la confusión, las dudas, o que pueden ser exteriores, la dificultad de llevar el combate cristiano en un ambiente que muchas veces no nos comprende, que muchas veces es hostil, que muchas veces puede, calumniarnos o perseguirnos. Pero en medio de eso, Cristo está presente aun cuando parezca dormido. Yo diría, está presente de una manera particular en ese momento de prueba. Ese es el sentido que tiene la peregrinación cristiana, por eso podemos hablar de iglesia militante. Aunque, como decía, el término suena duro para oídos delicados. Recuerdo una religiosa que decía en un curso de catequesis, decía, no hay que decirle a los chicos que la confirmación los hace soldados de Cristo, eso queda mal. Sin embargo, la expresión está en la Escritura. No solamente está en la Escritura, sino que en San Pablo es una de las expresiones favoritas. San Pablo tiene dos imágenes para describir la vida del cristiano. La imagen del combate y la milicia, y la imagen del deporte, que también el deporte lo presenta como una competición, ¿no? Como un esfuerzo por alcanzar la meta. Lo presenta como una carrera para llegar primero a la meta, o lo presenta como un pugilato, es decir, como una, no sé si se usaba tanto el box, pero sí ciertamente se usaba la lucha, y la lucha entre gladiadores, que a veces terminaba con la muerte. Son las dos imágenes que San Pablo tiene para la vida cristiana. En un montón de textos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en las cartas de la cautividad, ¿no? Las que escribe San Pablo estando preso en Roma y próximo a morir, a sus discípulos. Timoteo le escribe dos cartas, y Tito. San Pablo sabe que va a librar su combate final, su combate definitivo, y los llama a ellos para que sigan aquel combate que San Pablo ha empezado. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, penetrado de ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Son como 4 o 5 los textos en los que le habla en ese lenguaje a Timoteo, hasta el texto final, que es para San Pablo como un resumen de lo que ha sido su vida de apóstol. Aquello que dice en otra carta, donde habla persecuciones, naufragios, azotes, cárcel,
calumnias, traiciones. Eso fue la vida de San Pablo a partir del momento en que decidió seguir a Cristo. En el capítulo 4 le habla de los tiempos en que vive y que tiene mucha actualidad también para los nuestros. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros, por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos a la verdad y se volverán a las fábulas. Parece en muchas cosas una descripción de nuestro tiempo. Y después de eso, habla como palabras de testamento, sabe que va a morir pronto, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, es decir, en ofrenda en el altar de Dios, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate, he llegado a la meta, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de justicia, que aquel día me entregará el Señor justo juez, la corona con la que se premiaba en el ambiente romano al deportista que había vencido en la competición o también al soldado que volvía victorioso de la guerra. Y este combate en su dimensión espiritual aparece en el texto de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino, es decir, contra potencias humanas, puramente humanas, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneos firmes. Y luego describe estas armas espirituales con un ritual que inspira en la caballería medieval al revestimiento del caballero, que era casi como un revestimiento sacerdotal. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta expresión en la cual San Pablo resume lo que fue su vida, lo que es la vida cristiana, San Ignacio nos la pone también en una imagen, así como ayer usaba esa imagen del Rey temporal para que pudiéramos comprender el llamado y escuchar el llamado del Rey eterno. Aquí también describe esta lucha como una imagen. Hay otras posibles. San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, que es como una teología de la historia, es decir, la historia mirada desde el punto de vista de la revelación, desde el punto de vista de lo divino, habla de dos ciudades, diciendo, dos amores fundaron dos ciudades. O sea, él ve toda la historia como dos ciudades en lucha, o sea, como dos reinos, podríamos decir. Dos amores fundaron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios, y el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios funda la ciudad terrena. San Juan, veíamos o mencionábamos ayer, que describe esta misma realidad, toda la historia del mundo, como una lucha entre la luz y las tinieblas, que se puede remontar hasta el momento de la creación. Uno de los primeros gestos del Señor cuando empieza a poner orden en la creación informe es separar la luz de las tinieblas. Por el pecado las tinieblas cubren la tierra y, dice San Juan en el primer
capítulo de su Evangelio, que es como el resumen de todo el Evangelio, el Verbo era la luz que viene a este mundo. Dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El Verbo era la luz, pero las tinieblas no lo recibieron. Dice, porque los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y es Cristo también el que habla diciendo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Y veíamos ayer cómo eso aparece con tanta fuerza en el simbolismo de la pasión. Ha llegado la hora y el poder de las tinieblas, dice Cristo, en el huerto de los olivos. Es capturado de noche. La traición de Judas se consuma de noche. Era de noche cuando Judas sale del cenáculo. E incluso decíamos, a las 3 de la tarde las tinieblas cubren la tierra. Y esas tinieblas van a ser vencidas en la madrugada del domingo de la resurrección. Y eso de alguna manera se prolonga hasta la separación definitiva de la luz y las tinieblas. Mencionábamos aquel texto del Apocalipsis. En la Jerusalén celestial no habrá necesidad de lámpara porque será iluminada por la luz que nace del trono de Dios y del Cordero, mientras que los condenados, Cristo señala como son arrojados a las tinieblas exteriores. Es decir, son diversas expresiones para señalar esta misma lucha. Dos banderas, dice San Ignacio, dos ciudades, dos reinos, dice San Agustín, luz y tinieblas, dice San Juan. Y San Juan lo describe como dos escenas. Dice, primero es la historia, es decir, lo que hay que recordar. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos bajo de su bandera, y Lucifer, al contrario, los quiere debajo de la suya. Luego imagina estas dos banderas como reunidas en un lugar, en un campo de combate. Será ver aquí el campo de toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campo en la región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Es decir, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de la redención, y Babilonia, que es la ciudad del pecado, que es la ciudad de la apostasía, la ciudad de la corrupción, que aparece también en el Apocalipsis, donde es destruida cuando el triunfo definitivo de Cristo. Y luego dice, demandar lo que quiero, es decir, lo que tenemos que pedir en esta meditación. Pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos. Lo de San Pedro. Vigilad, porque vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por otra parte, conocimiento de la vida verdadera, que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Es decir, la gracia de caer del buen lado, del lado de Cristo, y no dejarse engañar por los engaños del mal caudillo. Y luego describe estos dos campos y lo que pasa en cada uno de ellos. En 3 puntos. El primero, dice, es imaginar, así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos, en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Estas expresiones de San Ignacio, la palabra misma, Babilonia, significa confusión. Describe al diablo, a Lucifer, sentado en una cátedra de fuego y humo. La cátedra implica mando o enseñanza o doctrina de fuego y humo. El fuego representa las pasiones desordenadas, y el humo significa la confusión, aquello que provoca la oscuridad. Es lo característico del reino del mal espíritu. El segundo dice considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios, cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. Es decir, llama y los esparce,
luego cuando habla de Cristo, de sus discípulos, va a decir, los envía. Cristo envía, el demonio esparce, es decir, tiene desprecio de sus sirvientes, los tira como si fuera una cosa. Cuando el Papa Pablo VI tocó este tema, el tema de la existencia del demonio, resumió las verdades diciendo, el demonio es un ser vivo, pervertido y pervertidor. Es decir, que actúa y actúa tentando al hombre, y señaló que son muchos, aun cuando no conocemos el número. Tercero, considerar el sermón que les hace, es decir, como el programa, como el plan de combate. Los amonesta para echar redes y cadenas, también es típico en el trabajo del diablo, en el trabajo de la tentación. Es como la mosca que enrieda a la araña en la tela. Digo, al revés, la araña que enrieda a la mosca en la tela. Un hilo de tela de araña es muy poca cosa, pero cuando ese hilo se va tejiendo con rapidez alrededor de la mosca queda allí agarrada. Primero redes, es decir, recuerdan lo que decíamos hablando del pecado, de que el que peca se va haciendo esclavo, se va esclavizando. Al principio son hilos finos, al principio son redes, pero a medida que uno se deja agarrar y se deja prender, esas redes se van transformando en cadenas que uno no puede romper. Que primero hayan de tentar, dice, de codicia de riquezas, como suele, comúnmente, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. Es decir, como 3 pasos. Que el primer escalón sea de riqueza, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Si ustedes recuerdan, estos 3 pasos son paralelos a aquellas expresiones que mencionábamos de la Escritura donde aparecen todas las clases de pecados posibles. En el Génesis 3:6 decía que el fruto con el que el demonio tienta a Eva era bueno para comer, apetecible a la vista y bueno para lograr sabiduría. El pecado de sensualidad, el pecado de vanidad o curiosidad y el pecado de soberbia. Lo mismo en la tentación del demonio a Cristo, capítulo 4 de San Lucas, por ejemplo, y paralelos, que las piedras se conviertan en pan. La sensualidad, tírate abajo para que todos te vean. La vanagloria, la curiosidad, y te daré todo el poder y la gloria de estos reinos. La voluntad de poder, la soberbia. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16, cuando dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne, la sensualidad, la concupiscencia de los ojos, la curiosidad y la vanidad y la vanagloria, y la soberbia de la vida. San Ignacio expresa lo mismo diciendo, codicia de riquezas, vano honor del mundo y soberbia de la vida. Esa es la táctica a través de la cual el demonio va echando lazos que son primero redes y después cadenas. Y en una imagen contrapuesta a esta, por el contrario, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en algún lugar humilde, hermoso y gracioso. Podríamos imaginar, porque el mismo San Ignacio lo señala después, que el programa o la bandera del reino de Cristo es el sermón de las bienaventuranzas, es decir, ver a Cristo en el monte de las bienaventuranzas, monte bajo, suaves colinas, cerca del lago. Considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, es decir, también llama. Llamado significa vocación. Y envía. Envía quiere decir misión. Escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Es decir, no llama solo a una clase, a un tipo de personas o a una vocación particular, llama a todos
y llama a todos para ser apóstoles. El tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar, y opone a las concupiscencias desordenadas y a los enredos, a los lazos del enemigo, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual, es decir, a esa libertad y desprendimiento interior en frente a las cosas a las que hacíamos referencia, que decíamos que es la esencia de la pobreza cristiana. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, también a pobreza actual. Es decir, al menos para todos los cristianos, ese desprendimiento interior, esa libertad interior. Y si Dios quisiera elegirlos ya para una forma de vida más consagrada, también a pobreza actual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, es decir, lo contrario de la soberbia. La soberbia es la actitud de Satanás. No serviré, y quiere ponerse en el lugar de Dios. La humildad es la actitud de San Miguel. ¿Quién como Dios? La humildad es fundamentalmente eso. También es una cosa que a veces se la entiende mal, la humildad. La humildad no es tanto una actitud en frente a los otros. En ese sentido es como la caridad. La caridad no se identifica con un amor puramente horizontal, ¿no? Sino es filantropía, no es puro amor del prójimo por el prójimo mismo. La caridad es virtud teologal, es decir, fuerza divina, lo que decíamos ayer de los dos brazos de la cruz. La caridad es antes que nada el amor con que Dios nos ama y que nos da fuerza para amar a Dios con un amor que es más que humano. Y de ese amor de Dios desciende sobre el amor del prójimo, se refleja en el amor del prójimo. Lo mismo pasa con la humildad. La humildad no es una actitud en frente a los otros. La humildad no es tampoco una actitud exterior. La humildad no es una actitud hipócrita. Santa Teresa decía, la humildad es la verdad, es andar en verdad. Y lo decía San Agustín antes que Santa Teresa. Otro día decía Monseñor Krupp, hablando no sé qué, hablaba de la humildad. Y decía, si yo tengo 1,80 m de estatura, no es humildad decir que tengo 1,60 m. O sea, la humildad es la verdad. La humildad no niega las cualidades que puede tener una persona. Si uno las tiene y sabe que las tiene, la humildad no es decir, no, no las tengo. La humildad es antes que nada una actitud delante de Dios. Es reconocer que Él es todo y yo soy nada. Es la actitud de la criatura delante del Creador. Él es todo y yo soy nada. Pero y todo lo que tengo, y lo que tengo lo tengo recibido de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Y si lo has recibido, ¿por qué te mandas la parte? Y si en algo tengo más que el que está al lado, es porque Dios me dio más y me va a exigir más. No tengo por qué mandarme la parte ni despreciarlo al otro. Y si el otro tiene algo, alguna cualidad, alguna cosa que yo no tengo, es porque Dios le dio más a él y él sabrá por qué. Y a él le va a exigir más que a mí, no tengo por qué envidiarlo. San Pablo tiene en ese texto que mencionábamos antes, parece que se manda la parte. ¿Quién más que yo en persecuciones, azotes, esto? Pero al final dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, él no niega todo lo que hizo por Cristo, heroicamente, pero la gracia de Dios conmigo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La soberbia se muestra, en relación a los demás, se muestra muchas veces por comparaciones. Nos comparamos con el otro para ver que el otro es menos que yo y lo desprecio, lo miro de arriba. O al revés, veo que el otro es más que yo y entonces lo envidio. Ahí aparece la soberbia. Y es difícil la humildad si la queremos poner solamente en el plano de las comparaciones, porque los hombres somos distintos. Porque uno tiene una cosa y el otro no la tiene, porque uno es más y otro es menos, porque uno es alto y el otro es bajo, porque uno es gordo y el otro es flaco, porque uno es inteligente y el otro no tanto, porque uno... Entonces, por ese plano, es muy difícil de conseguir. Pero, qué sé yo, como para explicarlo con una comparación, si una hormiga va caminando por un camino, por un sendero, para la hormiga una piedrita y otra piedrita tienen una diferencia muy grande. En cambio, si yo voy caminando por el mismo sendero,
piso las dos piedritas y la hormiga sin darme cuenta. O sea, porque las miro desde cierta distancia. Y si uno mira no solamente las piedritas, sino el planeta Tierra desde un satélite, el planeta Tierra aparece redondito y lustroso, y ni siquiera las más altas montañas se notan demasiado. Es decir, todas las diferencias que pueden existir entre los hombres, el más y el menos, el valle profundo y la cordillera de los Andes, son nada si las miramos desde la distancia infinita de Dios, desde el punto de vista de Dios. Entonces la humildad solo es posible desde ahí. Y la primera actitud de la humildad es eso: yo me reconozco criatura delante del Creador. Y a partir de ahí, sí, puedo decir qué tienes que no hayas recibido. Y de estos tres escalones, dice, induzcan a todas las otras virtudes. Pensemos un poco en esto. San Ignacio nos pone la vida cristiana como una lucha, como un combate. Como un combate que es exterior e interior. Tenemos que conquistar para Cristo a los hombres, si hemos decidido seguirlo. Tenemos que conquistar y que ganar un mundo para Cristo. En las expresiones que trae Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium y en el decreto del apostolado de los laicos sobre la misión de los laicos en el mundo, lo da como en varios grados. En primer lugar, vencer en sí mismo el reino del pecado, lo cual supone una lucha y se refiere a lo interior. Segundo, dice conducir a sus hermanos al rey, cuyo servicio equivale a reinar, es decir, llevar a los otros a Cristo. La lucha interior para vencer en uno mismo el reino del pecado, la lucha para conducir a los hermanos al rey, cuyo servicio equivale a reinar, Lumen Gentium 36. Luego dice, creo que es Apostólica en Acto Citatem, decreto de los laicos número 7, sanear las estructuras inficionadas por el pecado. Es decir, todo aquello que en el ambiente social, que en el ambiente de la educación, de la familia, de los medios de comunicación, del trabajo, de la política, está inficionado por el pecado y que conduce a los hombres al pecado. Sanear las estructuras inficionadas por el pecado. Y en cuarto lugar, impregnar todos los ambientes con el espíritu del Evangelio. Son como 4 pasos de la misión del laico apóstol en el mundo que señala el concilio. Uno, puramente interior, vencer en uno mismo el reino del pecado. El otro, exterior e interior, llevar los hermanos al rey cuyo servicio equivale a reinar. Y los otros ya se dan en el ambiente o en la dimensión social de la lucha. Sanear las estructuras inficionadas por el pecado e impregnar el mundo, es decir, los ambientes, con el espíritu del Evangelio, es decir, aquella consagración del mundo de la que hablaba ya el Papa San Pío X, y que el concilio la expresa diciendo que los laicos tienen que ser en el mundo lo que es el alma en el cuerpo, es decir, darle vida. Lucha exterior que se da al mundo, no hace falta decirlo demasiado, vivimos en un mundo donde la mitad de ese mundo es oficialmente ateo, y en nuestro occidente cristiano, muchos de los que se llaman cristianos, de cristianos tienen solamente el nombre. Nuestro occidente cristiano es un occidente apóstata. Vivimos en un mundo donde los hombres le vuelven las espaldas a Dios, donde en la práctica las estructuras están, como decíamos, inficionadas por el pecado y llevan al pecado, y hay que sanearlas y no es una cosa fácil. Y ese problema repercute incluso mismo dentro de la Iglesia. Ya es conocida la expresión de Pablo VI, expresión angustiada, preocupada, cuando decía: por alguna grieta el humo de Satanás se ha colado dentro de la Iglesia de Dios. Toda la confusión que hemos vivido en estos últimos años y que de alguna manera la seguimos viviendo. Es cierto que en todas las cosas fundamentales el Papa Juan Pablo va marcando líneas y principios con una gran claridad en todo lo que hace a la doctrina, a la fe, a la sacralidad de la liturgia, una serie de cosas, pero también son muchos los que no lo escuchan. Esa tentación que decíamos de evacuar la cruz, esa tentación que el Papa Juan Pablo II, hablando a los jóvenes en Italia, creo que eran los universitarios, tiene una frase donde les dice: no os hagáis semejantes al mundo.
no tratéis de haceros semejantes al mundo. Lo que tenéis que hacer es el mundo semejante a la palabra de Dios. Qué bien expresado que está ahí todo el problema. El mundo semejante a la palabra de Dios. Es decir, la tentación de la iglesia en estos últimos tiempos ha sido hacerse semejante al mundo. Es decir, acomodarse al mundo, acomodarse a los criterios, a las maneras de pensar del mundo, a las maneras de pensar que el mundo tiene impuesto precisamente por los que tienen el poder de imponerlo a través de los medios de comunicación. Eso ha sido la gran tentación. Buscar el aplauso de los hombres, buscar el aplauso del mundo. Pero Cristo dice, si el mundo me ha odiado a mí, si el mundo os odia, a mí me ha odiado primero. Esa ha sido la gran tentación, es la gran tentación. Y eso es precisamente lo que dice Jesús en el Evangelio. Si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve sino para ser tirada afuera? Y a los discípulos, es decir, a los cristianos nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y como señala muy bien Chesterton, la sal sala a la carne porque es distinta de la carne, no porque es igual a la carne. El hacerse semejante al mundo es la sal que se vuelve insípida, que sí, igual a la carne y entonces no sala. Es la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo ilumina un faro? Precisamente el faro ilumina porque en medio de la oscuridad de la noche y de las olas de la tormenta que agistan la barca, el faro está firme sobre una roca. Y entonces el que va gobernando con dificultad la nave en medio de la tormenta tiene un punto de referencia. Allí está la cosa. Eso es lo que tiene que hacer la luz de la verdad. Pero ¿qué pasaría si el faro, para adaptarse al ambiente que vive, para adaptarse al mundo, el faro se pusiera a bailar al ritmo de las olas? Entonces, lo más probable es que tanto el faro como el barco terminarían hecho bolsa contra los acantilados o contra las rocas, digamos. Y esa es la tentación, Esa es la tentación. El Papa lo señala con mucha frecuencia. Hay que decir la verdad de Cristo, caiga como caiga, sin preocuparse por los resultados. Hay que decir la verdad. Y Él lo hace. Él lo hace, el Papa con mucha frecuencia va a meter precisamente el tema difícil o el dedo en la llaga, no sé, va a hablar contra el terrorismo en Irlanda del Norte, y va a hablar en Nueva York o en Chicago contra la drogadicción, la homosexualidad, el aborto y todas esas cosas. O sea, tiene esa capacidad de dar testimonio que es signo de contradicción. Es decir, hay que cambiar al mundo con la palabra de Dios y no hacer mundano el cristianismo. En el fondo es más profundo todavía el problema, pero o sea, lo que señalo es que la lucha se plantea también dentro de la iglesia. Si tuviera que decirlo en toda su profundidad, aunque no hay mucho tiempo acá para explicarlo, el problema es esto, esa mentalidad lleva a que dentro del cuerpo visible de la iglesia de alguna manera subsistan dos iglesias. La del verbo hecho carne y la del hombre divinizado. Es cierto que el verbo se hace carne para divinizarnos, es decir, para hacernos hijos de Dios. Pero la tentación, que no es de ahora, que es de siempre, es la de el hombre divinizado por sus propias fuerzas, por su propio esfuerzo. Es la tentación de la Torre de Babel, cuando los hombres quieren llegar al cielo poniendo ladrillos uno arriba de otro. Es la tentación que se repite en los primeros siglos del cristianismo en Pelagio, aquella herejía que negaba la existencia y la necesidad del bautismo y la existencia de la gracia santificante. Y decía, el hombre puede salvarse, puede llegar al cielo por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, no necesita de la gracia de Dios. Y esa tentación sigue existiendo en todas aquellas mentalidades que, como decíamos ayer, miran a la iglesia solamente en lo horizontal, que ven la misión de la iglesia como la de construir un paraíso aquí en la tierra, por ejemplo, a través de la dialéctica de la lucha de clases con una mentalidad prestada al marxismo, como es en el caso de la teología de la liberación. Construir un paraíso en la tierra por el esfuerzo del hombre, por la lucha de clases, por la transformación social. O también a veces ese humanismo que se queda en lo puramente horizontal, en lo puramente sensible, que confunde la caridad con el sentimentalismo, que mira
de alguna manera al hombre como algo divinizado. Es algo que se expresa en la desacralización de la liturgia, en la mirada, en fin, en muchas cosas. Esa es la gran tentación. O sea, también se da ahí la lucha, se da en el ambiente que vivimos, en la dificultad de la patria, en la familia herida, disgregada y bombardeada por tantas cosas. O sea, es una lucha exterior y hay que librarla. Cada uno de acuerdo a su vocación particular, cada uno de acuerdo a sus condiciones, a sus posibilidades, a sus capacidades. Pero la lucha es sobre todo interior. O sea, la realidad de esa lucha exterior no nos tiene que hacer olvidar que el combate cristiano es antes que nada interior. También para esto vale aquello del Evangelio. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo, aunque fuera ganarlo peleando para Cristo, si al fin pierdes tu alma? Yo esto lo suelo expresar también, porque es una imagen que me llamó la atención cuando la leí, con la idea que tiene el Islam acerca de la Guerra Santa, la famosa yihad de los árabes. Y el Islam divide o distingue la Guerra Santa entre la Gran Guerra Santa y la Pequeña Guerra Santa. Y lo distingue de una manera sumamente curiosa. Si uno piensa en lo que hicieron los musulmanes en la historia, es decir, cuando Mahoma con sus jinetes de Alá conquista Arabia, conquista la Turquía, conquista el norte de África, entran en España hasta Covadonga, entran en Europa hasta las puertas de Austria y de Hungría, toda esa invasión del Islam, eso es la Pequeña Guerra Santa. En cambio, la Gran Guerra Santa es la que se libra en el interior del alma de cada uno, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Así ven la cosa los musulmanes. Y el guerrero de Alá, el combatiente de Alá, para poder ser combatiente en la Pequeña Guerra Santa, es decir, en la guerra de conquista, en la guerra de conquista del mundo, de conquista de las naciones y todo eso, tiene que ganar en su interior la Gran Guerra Santa. La Gran Guerra Santa es una imagen que vale muchísimo para nosotros, porque nuestra tentación puede ser como cristianos combatir el combate exterior y no preocuparnos tanto del combate interior. Y es necesario combatir los dos, pero está el combate interior. Y a veces, o sea, esta lucha de la vida cristiana no se da, digamos, con la misma claridad con que la pinta acá San Ignacio. Dos ejércitos uno enfrente a otro. Si tuviéramos que utilizar una terminología moderna, diríamos no es una guerra clásica. En la guerra clásica formaban dos ejércitos uno enfrente a otro, cada cual con su uniforme de un color distinto, con su jefe, con sus banderas, con sus bandas, y se enfrentaban sabiendo claramente quién es el enemigo. Este tipo de lucha cristiana, es mucho más parecido a la guerra revolucionaria, es decir, a la guerra que se vivió en tiempo de la guerrilla, que por ahí se seguirá viviendo, es decir, donde el enemigo no estaba tan claramente identificado, donde los bandos combatientes se mezclan entre los ciudadanos de una misma nación, de una misma ciudad, a veces de una misma familia. Aquí no solamente puede pasar eso, sino que hasta dentro de uno mismo, dentro del alma de nosotros mismos, pueden existir cómplices internos del enemigo. Uno puede formar bajo la bandera de Cristo y aparecer, digamos, hasta con el uniforme de Cristo, lleno de cintas, escapularios y distintivos de asociaciones, y a lo mejor estar formando bajo la bandera de Satanás, es decir, estar en el campo del enemigo. Uno puede combatir externamente a los enemigos de Cristo. Uno puede decir, qué sé yo combato contra el comunismo ateo que quiere destruir hasta la idea misma de Dios en la tierra, y después a lo mejor en mi vida particular soy un perfecto materialista que procedo como si Dios no existiera. Yo puedo decir, qué sé yo, cualquiera de los enemigos, el liberalismo individualista, y puedo tomar esa actitud que decía de individualismo católico. O sea, soy católico en la iglesia, soy católico en las cosas de Dios, pero después no tiene nada que ver con mi vida social, con mi vida de trabajo, con mi vida profesional, con mi vida de familia, con mi manera de pensar, qué sé yo, en política, caso típico.
nuestros legisladores o muchos de nuestros personajes públicos. Yo soy muy católico. Yo soy muy católico, eso lo dicen en el momento de votar el divorcio, ¿no? Cuando uno escucha la frase esa, en algunos tiene que temblar. No, yo soy muy católico, pero, no, pero el divorcio, pero el aborto, pero esto, pero lo otro. Es decir, no hay ninguna coherencia, cosa ya muy vieja. Desde aquellos años en que tuvimos enseñanza religiosa, y algunos de los señores diputados que votaban en contra de la enseñanza religiosa mandaban los hijos al colegio católico, y eran unos cuantos, ¿no? Era esa incoherencia. Soy muy católico, pero, o sea, soy católico de facha, pero en mi interior. Es lo que dice Giovanni Papini cuando habla del poder de la finanza y del poder del dinero. Dice, no nos enojemos tanto con los judíos. Dice, los judíos dominan a los cristianos porque los cristianos se han convertido a los valores judíos del dinero, del oro y de la cantidad. Dice, si queremos librarnos, y en ese terreno ellos entienden mejor que nosotros la cosa. Dice, si queremos librarnos de ese dominio del judaísmo financiero, dice, empecemos por convertirnos al catolicismo. Es necesario que los católicos se conviertan al catolicismo. Y en las épocas de cristiandad, es cierto, los judíos tenían tanta plata como ahora. Pero en una sociedad cristiana, lo que más valía no era el poder del dinero. Es decir, valía más o era más respetado, qué sé yo, o el sacerdote, o el caballero cristiano, o el campesino, que el usurero. Es decir, tenía dinero pero no tenía poder. Es necesario que los católicos se conviertan al catolicismo. Dice Papini, es decir, a veces la lucha externa nos puede llevar a ignorar esas complicidades que existen en nuestro interior con el adversario. Y sobre todo, no hay que perder de vista que esta lucha no es algo puramente humano. Como no es puramente humano seguir a Cristo, como no es algo puramente humano los frutos del apostolado, no dependen de nosotros, por más que nosotros tengamos que poner en el apostolado y en la conquista toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia, todo nuestro trabajo, pero no dependen de nosotros sino de la gracia de Dios. También el campo del adversario no es un campo puramente humano. Recordemos nuevamente lo de Efesios. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y sobre todo, pidamos la gracia, como decía San Ignacio, conocer los engaños del mal caudillo para librarme de ellos, y conocer la vida verdadera de Cristo y gracia para imitarle. Pensemos un poco en esto y se puede terminar en el Vademecum sobre la meditación de ayer, 144, oración ante el misterio de la encarnación, y en la página 145, el coloquio de las dos banderas. Puede ser como fino, como oración de petición de esta meditación, y también en la página 149, la oración contra los enemigos del alma.